A ver, seguimos con problemas de circuito de primer orden. Vamos a ver esto, qué pasa si la respuesta, cuál es la respuesta si las fuentes son constantes. A ver, con toda la fuente constante tenemos esta ecuación diferencial de f de t más a f de t igual a g, donde g es una constante y que va a tener solución del tipo una solución exponencial k por e a la menos at más una constante g0. G0 sería una constante porque sería la solución particular de esta y esta sería la solución homogénea. Si evaluamos en 0, f en 0 sería k más g0, f en infinito sería g0. ¿Y por qué se hace esto? Bueno, porque entonces se podría poner k igual a f en 0 menos g0, es decir, f en 0 menos f en infinito, y por tanto la solución f de t se podría expresar como f en 0 menos f en infinito por e a la menos at más f en infinito. Esta ecuación ya la habíamos visto anteriormente. Ahora, ¿qué pasa si tenemos fuentes aplicadas en t distinto de 0? Si la condición inicial está especificada a t0 distinto de 0, tendrá una respuesta 0 de la forma una respuesta de entrada 0 de la forma f en t0 por e a la menos, entonces t se sustituye por t menos t0 entre tau, donde tau es la constante de tiempo, y esto sería válido solo para t mayor que t0. F en t0 sería la nueva condición inicial, no es en 0 sino en t0, y tau es la constante de tiempo del circuito. Bueno, vamos a ver algunos problemas. Para el circuito que nos indican, encuentre la salida B de t. Fíjense que aquí tenemos dos fuentes, una aplicada en 0 y otra aplicada en 2. Entonces, como está aplicada en 2, vamos a separar los tiempos entre 0 y 2. Y tendríamos solamente este circuito. Esto estaría en corto, sería 0. Y tendríamos solo este circuito, donde el capacitor está descargado inicialmente y el voltaje, en este caso en esta red para infinito, V en infinito, que es el voltaje en el capacitor. En infinito el capacitor sería un circuito abierto, así que toda esta corriente iría por el resistor de 1 y este voltaje sería, la caída aquí sería 2 por 1, 2. Entonces tenemos V en 0, tenemos V en infinito y vamos a aplicar la fórmula, esta fórmula, V de t es igual a V en 0 menos V en infinito por E a la menos AT más F en infinito. Es decir, V en 0 es 0, V en infinito es 2 por E a la menos AT más 2. Y nos queda esto, donde A es la constante de tiempo, que es 1 entre CR, es decir, 1 medio. Y luego, como esto se aplica en t igual a 2, necesitamos ver la condición inicial en t igual a 2, es decir, qué voltaje hay en t igual a 2 que sale de aquí, de esta ecuación. Si evaluamos en 2, V en 2 sería entonces esto igual a 1,264. Y luego trabajamos con el circuito para t mayor o igual que 2. Se conecta esta fuente y quedaría este circuito de 2 mallas, ¿no? Esto lo simplificamos, como esto está una fuente de voltaje en serie con el resistor, lo pasamos a una fuente de corriente en paralelo con el resistor, porque esta fuente es también de corriente, y al final sumamos estas dos y nos queda esta red simplificada. Para hallar la ecuación diferencial trabajamos en el nodo B. Y entonces nos da esta ecuación diferencial para t mayor o igual que 2. Fíjense que tiene una parte, la excitación tiene una parte aquí exponencial de la forma e a la menos t, así que la solución particular también va a ser de la forma a por e a la menos t. Ya que hay una constante, hay que agregarle también una constante aquí. Bueno, derivamos, porque después vamos a sustituir en 6. dVp de t es esto, sustituimos aquí en 6. Y eso nos va a permitir hallar un sistema de dos ecuaciones para hallar a y b. Al final se llega a esta ecuación y se comparan los coeficientes. El que multiplica a e por e a la menos t es 3 medio por e cuadrado y tiene que ser igual a esto que es menos a medio, y el otro coeficiente b medio tiene que ser igual a 1. Entonces sacamos a b y ya tenemos la solución particular.
Luego para la complementaria sería con la ecuación homogénea. Tiene que tener la forma exponencial K por E a la menos. Ahora T se sustituye por T menos 2. Porque estamos trabajando para T mayor que 2. Y por tanto B de T, que es la suma de la particular más la complementaria, va a ser de este tipo. Y para evaluar K, simplemente evaluamos esta ecuación en T igual a 2, porque sabemos que B en 2 es 1,264. Si esto lo evalúan, ya pueden despejar K. Y nos da entonces la solución completa. Y bueno, aquí podemos ver que, por ejemplo, si evaluamos 16 en T igual a 0, nos da menos 14,013. Que no coincide con B en 0 del capacitor, que debería ser 0 porque al conmutar fuentes se producen discontinuidades en las soluciones. Ahora vamos a ver esta parte. Serían impulsos para generar condiciones iniciales. Bueno, esto ya lo habíamos visto, pero bueno, aquí se los pongo otra vez. Una fuente de corriente impulsiva de este tipo en paralelo con un capacitor genera una condición inicial de voltaje en el capacitor. Y una fuente de voltaje impulsiva en serie con un inductor producirá una corriente inicial en el inductor. A ver, aquí tenemos que el capacitor está inicialmente descargado. Y si esto está descargado, fíjense entonces que este voltaje es 0. Así que inicialmente, justo en T igual a 0, por aquí no hay corriente y todo el impulso de corriente va al capacitor y lo carga en un tiempo infinitesimal y por tanto establece una condición inicial. Esto lo podemos resolver, bueno, planteamos la ecuación de primer grado en este caso. Sería trabajando aquí en el nodo B. Y luego esta ecuación diferencial en B, con la excitación K delta de T, la vamos a integrar entre menos infinito y 0 más. Y nos queda esto, donde la integral de menos infinito a 0 más de K por delta de T, sabemos que esto es 1 y por tanto esto es K. Entonces nos queda esta ecuación. Y luego esta ecuación aquí es 0 porque B de T es 0 para T menor que 0. Entonces esta integral hay que hacerla solamente entre 0 y 0 más y por tanto va a dar 0. Entonces al final nos queda que K es igual a CB0 y de aquí despejamos la condición inicial B en 0, es decir, la condición inicial en el capacitor ahora va a ser K entre C, donde K es la amplitud del impulso. Y se ha establecido una condición inicial. Luego tenemos que para T mayor que 0, el impulso es 0 y la ecuación 1 sería en este caso homogénea. Esta ecuación sería homogénea con solución exponencial. De esta forma, porque esto sería entonces el voltaje inicial. Si hacemos 0 aquí, B en 0 quedaría el voltaje inicial. Y sabemos que es K entre C. Bueno, para una fuente de voltaje impulsiva en serie con el inductor, hacemos lo mismo, planteamos la ecuación de Maya en este caso, integramos entre menos infinito y 0 más, y entonces hallamos que la corriente inicial que establece este impulso de voltaje en el inductor va a ser K entre L. Y se ha establecido una condición inicial en el inductor. Y luego para T mayor o igual que 0, delta T es 0 y la ecuación se hace homogénea y por tanto tiene que tener solución de este tipo exponencial. En este caso la constante de tiempo es L entre R. Por eso aparece aquí menos R entre L por T. Y esta sería la corriente inicial. Luego tenemos la respuesta al impulso, es la respuesta al excitar las frecuencias naturales de la red. Porque no depende de la entrada, sino que va a depender solo de las propiedades de la red, es decir, de sus propiedades naturales. Cuando se trabaja en el dominio de la frecuencia, esto se va a entender mejor, ¿no? ¿Qué significa al excitar las frecuencias naturales de la red? Luego, bueno, aquí tenemos la respuesta al impulso. De 5 tenemos que el voltaje debido al impulso de corriente es de esta forma.
Y luego si la red es lineal y queremos obtener la respuesta al escalón unitario, donde el escalón unitario sabemos que es la integral del impulso, la respuesta BU de t va a ser la integral de esta respuesta, porque el circuito es lineal e invariante en el tiempo. Entonces, bueno, se va a integrar entre menos infinito y t esta respuesta, que sería integrar entre menos infinito y t esto, y se hace la integración y nos da directamente por integración la respuesta al escalón unitario, sabiendo la respuesta al impulso unitario. Bueno, vamos a ver unos ejercicios y después seguimos con la integral de convolución. A ver, en este circuito nos dicen para t menor que 0, el circuito está en estado estable, es decir, lleva mucho tiempo en ese estado. T menor que 0 sería aquí el switch en A, y tendríamos esta red aquí, lleva mucho tiempo en ese estado. En t igual a 0 el interruptor se mueve de A a B. Dibuje un circuito sin interruptor y con un capacitor de esta forma, con BC en 0 igual a 0 para t menor o igual que 0, el cual tendrá la misma solución para BC de t cuando t sea mayor que 0 que la del circuito original. Es decir, tenemos que hallar la solución BC de t para t mayor que 0, que sería esta, y luego plantear otro circuito sin este interruptor para que tenga la misma solución que esta. De eso se trata el problema, ¿no? Primero trabajamos para t menor o igual que 0. Tenemos este circuito de acá. Bueno, aquí tenemos I es igual a esta corriente, que es BC entre 1 más IC. IC es 3 de BC de t. Aquí tenemos que esta corriente I es también 10 menos BC. Y con eso hallamos la ecuación diferencial que relaciona BC. Esta ecuación es fácil de hallar, ¿no? La excitación es constante, la solución particular entonces va a ser una constante. Si sustituimos esto aquí, nos queda que 2 tercios por A es igual a 10 tercios, A igual a 5. Y la complementaria va a ser una exponencial. Es decir, que la solución completa de BC de t va a ser 5 más K por E a la menos t entre la constante de tiempo. En este caso, la constante de tiempo sería R por C, donde R es la resistencia equivalente vista por este capacitor. C es esta, pero esta resistencia sería la equivalente vista por C. Que en este caso, si esto se hace 0, sería 1 en paralelo con 1, un medio. Entonces la constante de tiempo tau va a ser 1 medio por 3, 3 medios, que es lo que aparece aquí. Y eso también lo podemos ver porque esta constante de tiempo para estos circuitos de primer orden es siempre este coeficiente de BC. Bueno, entonces, luego aquí con esta solución, como lleva mucho tiempo, nos dicen que llevaba mucho tiempo porque estaba en estado estable, podemos hallar el voltaje estable del capacitor, evaluando esto en infinito, es decir, el voltaje del capacitor es 5 voltios, justo antes de que en t igual a 0 se pase de A a B. Luego para t mayor o igual que 0 tenemos simplemente este capacitor y esta resistencia, y esto está inicialmente cargado a 5 voltios. Bueno, aquí hacen la ecuación BC es igual a AC de BC de t por esta resistencia, y hallan la ecuación en BC que va a ser homogénea y por tanto tiene solución exponencial. La constante de tiempo es aquí un sexto, o 1 entre la constante de tiempo es un sexto. Por eso aparece K por E a la menos un sexto t. Y sabemos que BC en 0 por continuidad de voltaje del capacitor tiene que ser 5. Por tanto, esto si evaluamos en 0 tiene que ser 5, pero esto sería K, así que K es igual a 5 y el voltaje sería entonces 5 por E a la menos un sexto t. Ahora vamos a la segunda parte, nos dice si BC en 0 es igual a 0. El capacitor está inicialmente descargado, la única solución posible
es que el voltaje del capacitor pase de 0 a 5, que haya una discontinuidad. Y la única forma de producir la discontinuidad, si el capacitor, la única forma de conseguir esa discontinuidad en t igual a 0 es cargando el capacitor usando una corriente de impulso, que la llamamos K por delta de t. Entonces el circuito que nos están pidiendo tiene que ser esta fuente de corriente impulsiva, el capacitor y el resistor. Bueno, aquí plantean la ecuación diferencial en BC, que sería esta de aquí. Fíjense que esta ecuación nos dice ya las tres formas que debería tener. Por ejemplo, para t menor que 0, es decir, estado estacionario, esto sería 0 y el voltaje del capacitor también es 0. Sería esta de aquí, y por tanto la derivada de b de c con respecto a t tiene que ser 0. Luego en t igual a 0 tienes el impulso, y en 0 bc es 0, porque nos están diciendo que partamos de que bc sea 0 inicialmente en 0. Entonces tendríamos dbc de t es igual a esto, al impulso, y para t mayor que 0 el impulso es 0, y nos quedaría solo esto igual a 0, una ecuación homogénea. Luego nos piden que en t igual a 0 más, el voltaje del capacitor tiene que pasar a 5 voltios porque nos da la ecuación que queremos generar, tiene que ser igual a esta. Pero esta nos dice que BC en 0 tiene que ser 5. Así que BC en 0 más tiene que ser 5. Con BC en 0 igual a 0. Entonces aquí como BC en 0, trabajamos con esta ecuación, porque estamos haciendo en t igual a 0. Nos queda K delta es igual a 3 de BC de t. Y esta ecuación tiene solución integrando aquí BC. Nos quedaría 4 tercios de la integral del delta, que es el escalón. Es decir, que BC de t tiene que ser K entre 3 sub de t. Tiene que tener esta forma, inicialmente 0 y luego debería pasar a 5 voltios. A ver esto. A ver, esto tiene que... Es que aquí me falta una parte. Estoy buscándola, a ver. 45, 40. Hasta aquí. A ver, entonces aquí continuamos con esto y nos dicen entonces que BC en 0 más tiene que ser 5, entonces implica que K tercio tiene que ser 5, K es igual a 15. Es decir, que la solución, el circuito sería entonces 15 delta de T en paralelo con C y R. A ver, y en este circuito nos dice encuentre I de t y B de t para t mayor o igual que 0. Suponga que B en 0 es igual a 0. Bueno, aquí trabajamos como esta fuente de corriente se aplica en t igual a 2. Hacemos lo mismo. Trabajamos primero entre t mayor que 0 menor que 2 y nos queda este circuito. Esto estaría abierto.
Bueno, aquí trabajamos con el voltaje V', la corriente EI, que sería la corriente del capacitor, sería C de V de T. Y con estas ecuaciones, al final hallamos la ecuación diferencial en B, que es muy sencilla. La solución particular, como esto es constante, sería una constante que debería ser 2 directamente, ¿no? De manera que la derivada de B de T es 0 y por tanto B tiene que ser 2, que es la constante. La solución homogénea esto se hace igual a 0 y B tiene que ser la forma K por E a la menos T y por tanto la solución completa va a ser 2 más K por E a la menos T. Para hallar K evaluamos en 0, que tiene, B en 0 tiene que ser 0, y de aquí sale que K es igual a menos 2, y por tanto la solución completa tiene que ser de la forma 2 por 1 menos E a la menos T U de T. Y luego esto se aplica en T igual a 2. Evaluamos esto en T igual a 2 porque necesitamos ese voltaje como condición inicial para cuando se aplique esta fuente, así que B en 2 lo evaluamos y nos da unos 73. Luego para T mayor o igual que 2, ahora ya tenemos la fuente esta aplicada. Bueno, en este caso fíjense que tendríamos una fuente de 2 y una fuente de menos 2. Al final no tenemos... y luego aquí, bueno, es cuestión de plantear las ecuaciones. Trabajamos aquí en el nodo B'. 2 sería igual a I1 más I. Luego tendríamos que I1 sería este voltaje B', pero entre 1, pero este voltaje B' es B más esta caída acá, que es 2 por I menos 2. Y bueno, ya con esto se trabaja y se halla la ecuación diferencial en B, donde B es la salida, que sería esta de aquí, que es muy sencilla. Y como la excitación es constante, sabemos que la solución va a ser 6 más K por E. En este caso, no a la menos T, sino a la menos T menos 2 U de T menos 2. Y si queremos hallar K en este caso, podemos evaluar en 2, porque tiene que haber continuidad en el voltaje del capacitor. Sabemos que B en 2 es 1,73, entonces evaluamos esta en 2. Nos queda 6 más K es igual a 1,73 y por tanto K es menos 4,27 y esta sería la solución. Bueno, entonces lo dejamos hasta aquí, seguimos en el próximo vídeo.